Lo que tenemos que saber sobre Juan el Bautista para empezar es que Juan el Bautista prepara el camino para el ministerio público de Jesús por medio de su predicación. Vamos a empezar con esa frase y vamos a terminar con esa frase. Juan el Bautista prepara el camino para el ministerio público de Jesús por medio de su predicación. Eso es muy importante, esa última frasecita. La forma en la que Juan el Bautista le prepara el escenario a Jesús para que Jesús lleve a cabo su ministerio público, la forma que Juan utiliza es predicar, ¿sí? Y obviamente se le llama Juan el Bautista, no porque era bautista obviamente, en el sentido moderno de la palabra, sino porque bautizaba. Por eso se le llama Juan el Bautista, porque su tarea, vamos a decir, más llamativa, más pública, era bautizar. Y en ese tiempo el bautismo existía, no el bautismo que nosotros conocemos hoy en día. El bautismo en ese tiempo se usaba solamente en el contexto judío, estoy hablando, no en el de otras culturas, sino en el contexto judío. El bautismo existía, tenía un espacio, tenía un lugar y se usaba para ingresar gente no judía que se quería convertir al judaísmo. Entonces, si habían personas de otras nacionalidades que se querían iniciar en el judaísmo, en la religión judía, tenían que pasar por el ritual del bautismo. ¿Cuál es el tema? Que el significado del bautismo para toda la gente de esa época, en el contexto de Jesús, era muy fuerte, porque aquella persona que pasara por el bautismo se estaba identificando como un gentil. Y para los judíos, un gentil era una persona de menor categoría, o sea, pertenecía a un pueblo no escogido por Dios, no gozaba del pasado con Dios que tenían los judíos, era una persona sobre la cual no pesaba ningún tipo de esperanza, era una persona prácticamente a la que Dios no había escogido, lo cual es una manera bonita de decir Dios había desechado. Y además era una persona que venía no solamente de no ser parte del pueblo judío elegido por Dios y sostenido y preservado por Dios a lo largo de toda la historia con portentos y señales como la apertura del Mar Rojo, las 10 plagas, los profetas. O sea, para un judío, un gentil, no solamente que era de segunda categoría, sino que encima era un pagano. Cuando Juan el Bautista se pone a bautizar judíos y abre su bautismo, ¿por qué la frase que yo leí recién decía, Juan el Bautista se prepara el camino al ministerio público de Jesús por medio de su predicación, pero a los judíos? Juan le está predicando a los judíos y le está diciendo a los judíos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, pero la forma de hacer pública la identificación con el mensaje de arrepentimiento, con el llamado de arrepentimiento de Juan el Bautista, para los judíos era bautizarse. O sea, un judío tenía que ir y adoptar la posición de un pagano para aceptar su aceptación de la idea de Juan el Bautista, que el reino de los cielos se estaba acercando. O sea, Juan el Bautista lo que estaba diciendo es, el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías esperado se ha acercado, las promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Si querés hacerte a la idea de que eso es así y querés acercarte vos a ese acercamiento del reino de Dios, tenés que pasar por el ritual que te identifica como la peor escoria desde el punto de vista judío. Tenés que hacerte como, verte a vos mismo como si fueras un simple gentil. Y eso nos ayuda a entender qué significaba para los judíos de la época meterse al Jordán y pasar por esa propuesta de Juan. A uno le cuesta entender esas cosas porque uno no tiene ese contexto cultural, no vive ahí. Pero nunca nos tenemos que olvidar que la Biblia fue escrita en un contexto que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, por eso es tan importante que tratemos de estudiar ese contexto para que nos pueda pegar más fuerte, para que podamos comprender mejor el mensaje de la Escritura. El pasaje de Mateo 3 empieza diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista. Son aproximadamente entre 25 y 30 años después de que Jesús como bebé se establece en la ciudad de Nazaret. O sea, acá la Biblia está saltando de la infancia de Jesús y de la infancia de Juan el Bautista, se está comiendo todo lo que pasó entre medio de los 30 años y está saltando ya a Juan el Bautista, y en el pasaje siguiente va a aparecer Jesús, que va a venir a ser bautizado por Juan. O sea que entre la infancia de Jesús, la infancia de Juan el Bautista, hay aproximadamente entre 25 y 30 años. La Biblia no tiene ninguna información excepto un pequeño acontecimiento que hay ahí cuando Jesús era niño y van a visitar el templo y él se queda hablando. Pero en cuanto a lo de Juan el Bautista no hay información, ¿sí? Son más o menos 30 años que dice que Juan el Bautista estuvo esos 30 años viviendo en el desierto. Y ahora vamos a ver por qué. Los judíos estaban esperando un Mesías, pero los judíos sabían
Y apuesto que la mayoría de nosotros no lo sabemos eso. Los judíos sabían que antes del Mesías iba a venir otra persona. Ellos estaban esperando un Mesías, que por supuesto era el hecho principal de su esperanza, era la venida del Mesías, pero ellos sabían que antes del Mesías venía otro enviado de Dios a prepararle el camino a ese Mesías. ¿Cómo lo sabían? Lo sabían por las profecías del Antiguo Testamento. Leímos la semana pasada que el Antiguo Testamento cierra. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Búsquenlo, por favor. Busquen Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si ustedes observan, el versículo 5 y 6 son los últimos versículos del libro de Malaquías, si no me equivoco, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera providencial, Dios cierra el Antiguo Testamento con estos versículos que vamos a leer ahora. Esta profecía identifica el día de Jehová como la venida de Jesús. Pero ¿quién viene antes? El profeta Elías. Entonces, ellos estaban esperando al profeta Elías. Mateo 17:20 y después Mateo capítulo 11. Estos pasajes en bibliología son muy importantes porque son pasajes donde una autoridad del Nuevo Testamento, en este caso sería, alguien que medianamente tenía autoridad, era Jesús, ¿no? Está respaldando un pasaje del Antiguo Testamento, lo cual sirve para respaldar la canonicidad del libro del Antiguo Testamento que está tomando esta persona, pero además está respaldando el valor de una palabra profética, porque Jesús está diciendo, el Elías profetizado por el Antiguo Testamento se cumple en Juan el Bautista. Entonces, nosotros somos los que a veces decimos, pero ¿será que Juan el Bautista es el Elías esperado? ¿Será que él cumple esa profecía? Y hay algunas profecías que uno tiene que jugarse y decir, este es el cumplimiento. Pero en este caso, esta no es una. Acá Jesús confirma, Juan el Bautista es el Elías de la profecía del Antiguo Testamento. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Elías viene y restaurará todas las cosas, dice Jesús en un versículo. Y en el versículo siguiente dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. La figura de Elías en esta profecía es la figura de un heraldo. En ese tiempo, ustedes saben bien porque lo explicamos la semana pasada, siempre delante de un rey que iba de viaje, iba un heraldo que literalmente lo que hacía, entre otras cosas, era fijarse el estado del camino. Entre otras cosas, pero quiero empezar por la más simple. O sea, los valles serán allanados, significa los pozos serán tapados, emparejados, y los montes serán bajados, significa que donde haya una piedra o una montañita le tienen que arreglar el camino, y las curvas cerradas serán hechas derechas. Era una especie de vialidad nacional, pero que funcionaba, digamos, no como la de... Además de llegar y hacer la parte diplomática, llegar a cada pueblo, llegar a cada lugar, y porque claro, en ese tiempo, en los medios de comunicación, ¿cuáles eran? Eran estos mensajeros, digamos. Entonces, si el rey iba a ir a un lugar, sería una deshonra que el tipo viniera llegando con toda su comitiva y la gente diga, ¿y estos quiénes son? No sabemos quién está llegando, y se enteraran ahí, ¿viste? Entonces un poco era esa la función del heraldo. Ahora, si nosotros tomamos esa función de Juan y la traemos a estos días, eso es lo que yo quiero proponer en este estudio bíblico. Que nosotros empecemos a ver, Juan el Bautista tenía que prepararle el camino a Jesús. Y la forma, mejor dicho, la representación en imagen de lo que implicaba preparar el camino era sacar los impedimentos para que el rey llegara. Y la forma en la que Juan el Bautista, como heraldo del rey, como adelantado del rey, saca los impedimentos, es diciendo arrepentíos. ¿Cuáles son los impedimentos que la gente tenía para llegar a Jesús? Hermanos, podríamos decir a priori que el arrepentimiento es cuando uno empieza a darse cuenta que hay algo que está mal. Porque nadie se arrepiente si no piensa que hay algo que esté mal. Ustedes imagínense hablar hoy con cualquier persona. Trae a tu mente 2, 3, 4 personas. Cristiano, no cristiano, pariente, no pariente. Trae a tu mente gente del trabajo, gente que te encontrás por la vereda, el que te atiende en la ferretería, la que le atiende a la señora cuando va a hacer las compras. Y ponete a pensar si existiera la posibilidad de tener una charla franca con esa persona y vos le pudieras preguntar, frente a Jesucristo, ¿sentís un cierto pesar, una cierta vergüenza, una cierta necesidad de arrepentirte? Cuando se te habla, cuando se te menciona a Jesucristo, ¿vos sentís una cierta vergüenza o un cierto pesar que en cierta manera tenés una deuda porque quizás no le agradás, no das la talla? Y ahora hagámonos esa pregunta nosotros mismos. Cuando nos presentamos delante de
ese Jesucristo que se ha acercado. Nos presentamos como el fariseo que, puesto de pie en la parte de adelante del lugar de culto, con los ojos al cielo, oraba y decía: Señor, gracias porque no soy como el que está allá atrás. Gracias porque yo... Y ahí presentaba toda su religión falsa por obras, ¿no? Porque yo doy el diezmo, porque yo convertí, porque yo estudio la Biblia, porque yo tengo una familia más o menos ordenada. ¿Nos presentamos así delante de Jesús? ¿O nos presentamos como el que estaba atrás, que puesto su frente en el piso, o inclinado, digamos, tirado en el piso, se golpeaba el pecho, una forma de rechazo, de autorrechazo, y reconocía lo que era? Y ponía con lo que decía, no tengo nada que ofrecer como para estar en una mejor situación frente a Jesús, que no sea el hecho de que Dios de alguna manera pueda hacer algo por mí para que yo esté en una mejor situación frente a Él. Hermanos, les voy a decir una cosa. La respuesta correcta es a esa pregunta, según el pasaje que hemos leído, le cuesta mucho más a los religiosos que a los mundanos. Porque los religiosos tenemos de qué agarrarnos, los mundanos no. O sea, si yo hablo con mi tío que es un tiro al aire, él lo sabe. Pero cuando yo hablo conmigo mismo, yo sé muy bien que yo no he sido un tiro al aire. Yo sé muy bien que he hecho las cosas bien, que me he preocupado por agradar a Dios. Y hermano, yo me he preocupado por agradar a Dios. Y ahora estoy hablando de mí. Toda mi vida me he preocupado por agradar a Dios. Todos tenemos nuestras credenciales para poner. La frase "a Abraham tenemos por padre", yo creo que todos la entienden, pero por las dudas, es Jesús le habla a estos religiosos que fueron también a pasar por el bautismo, o por lo menos a mirar. Y Jesús les dice: ustedes también se tienen que arrepentir. Y no me salgan con la excusa de que ustedes son judíos. No me salgan con la excusa de la identidad que ustedes tienen y de que son judíos practicantes. O sea, literalmente lo que si Juan resucitara hoy, si Juan fuera del día de hoy, literalmente nos diría: no me salgas con que sos cristiano, no me salgas con que sos judío. Hoy es el paralelo perfecto, ni siquiera es alegórico, es el paralelo perfecto con "no me salgas que sos cristiano". Ser judío en esa época era ser de una religión que estaba directamente asociada con el pueblo escogido de Dios. O sea, ellos creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham ya tenían una parcela comprada en el cielo. Ni hablar ya si eran judíos practicantes, como decimos hoy en día, ¿no? Que respetaban toda la ritología. Y cuando decimos ritología nos estamos refiriendo a la ley que Dios le dio en el Antiguo Testamento. No es que digo ritología despectivamente. No. Respetaban la ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, que veíamos el jueves. Era ese librito que estaba al lado del arca y que cada 7 años tenían que leer. Y Juan le dice: Abraham tenemos por padre, no sirve, no es garantía. Hermanos, ¿saben por qué yo quería hacer énfasis en esto? Porque quería asegurarme de que no creyeran que el arrepentíos es para los no cristianos. Qué difícil que es reconocernos mal y ver la necesidad que tenemos de entrar en el reino de Dios cuando todavía tenemos cosas de las que aferrarnos y en qué entretenernos. Para algunos esas cosas de las que aferrarnos y en qué entretenernos son que nos ha ido bien en este mundo. Y estamos entretenidos, comprando bienes, multiplicando riquezas, jugando al hombrecito competente, como si algo de eso nos fuera a depositar en la presencia de Dios por la eternidad. Puedo decir: hermano, es muy básico lo que estás diciendo. Sí, pero sin embargo, es lo que no quiero decir la mayoría, o quizás sí, pero muchos de los seres humanos están haciendo hoy en día. Jugando al hombrecito competente, que puede sacar sus credenciales y decir: mira, ¿en qué te ocupás la mayor parte, el mayor tiempo de tu día? Y vos te fijás y se ocupa en jugar al hombrecito competente. Estoy tratando de hacer esto, mis planes son estos, tengo que llegar a tal edad y tener tantas cosas. Por supuesto, hermano, no hace falta que aclare que hay un lugar para eso, que todos somos responsables de nuestro pasar por esta tierra, pero yo estoy hablando de aquel pasaje que dice: ojo donde está tu tesoro, ojo donde está tu corazón. Y no estoy hablando de la persona que se ocupa de conseguir lo que materialmente necesita porque es mandato de Dios de obtener su sustento, etc. Estoy hablando de la persona que, con tal de no tener que ir a Jesús, arrepentimiento previo, porque es la única manera de ir a Jesús, entonces se pone a ocuparse en otras cosas. Usa como excusa el ocuparse en otras cosas. Ojo con esa frase tan conocida que la mayoría de nosotros la tenemos allá arriba, que es la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es la que está en la Biblia, no otra cultura del trabajo, no otra versión de la cultura del trabajo que nos han querido meter en la cabeza, que en realidad es el materialismo como instrumento para no concentrarnos en el arrepentimiento y en la búsqueda de Jesucristo. Eso no es la cultura del trabajo. Si ustedes quieren saber cuál es la cultura del trabajo, lean la Biblia.
¿Sí? Bueno, no me voy a ir ahora por esa rama, pero entienden que ahí se abre un otro tema, que es el tema del trabajo en la Biblia. Les tiro un versículo nada más, ¿no? Dice, el sentido de la vida no consiste en la abundancia de los bienes. Así como algunos tienen el entretenimiento material para no ir a Jesús en arrepentimiento, otros tienen la religión. Hablábamos la semana pasada de que religión es religar algo que estaba ligado y se separó, se cortó, se desligó. La religión es esa dinámica que el ser humano lleva adelante para volver a ligar lo que antes estaba ligado pero se desligó. Etimológicamente hablando sería ese el significado de la palabra religión. La palabra religión no es ni buena ni mala en sí misma. Lo que hace que sea una verdadera religión o una falsa religión es si la función de religar la tiene Jesucristo, es una religión verdadera, y si la función de religar la tiene cualquier otra cosa que no es Jesucristo, o un Jesucristo con un agregado, entonces se convierte en una religión falsa. Los que están concentrados en el materialismo, podríamos decir que no llegan ni a religión, porque no están buscando religarse con la deidad, o sea, arreglar sus cuentas con Dios. Entonces, esas personas, yo siempre digo que están complicadas, pero están menos complicadas que los religiosos. Porque los religiosos sí están buscando arreglar sus cuentas con Dios. Solamente que a través de una religión falsa, una religión humana. Por ejemplo, en el caso de estos que vinieron a bautizarse, su religión era su pertenencia a una etnia que había sido escogida por Dios para ser su pueblo. Pero Dios les había dicho, ojo, que no es que porque te escogí ya está. En Romanos, no recuerdo si 9 o 10, va a decir, no es judío solamente el que es judío de sangre. Va a decir, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. O sea, que vos te hayas circuncidado el prepucio físico, lo cual es un acto de total pertenencia al judaísmo, no te asegura que ya está todo arreglado con Dios, porque te quedó otro prepucio, que es el que está en el corazón. Por eso Jeremías y Ezequiel van a decir, en un momento yo les voy a circuncidar el prepucio de su corazón, porque su corazón es de piedra, y les voy a poner un corazón de carne, y mi espíritu en vosotros, y todo eso. Ahora, permítanme hacer 3 grupos. Herodes representa a los que quieren matar a Jesús, lo odian. Herodes es esa maestra que le enseña a tu hijo en la escuela que el origen del universo es la evolución, que Dios no existe. Herodes es el tipo de persona que trata de sacar del conocimiento popular la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo. Herodes no estaba acá en el pasaje de Mateo 1, de Mateo 3. No está, porque Herodes ni siquiera viene al bautismo, ni siquiera acude al llamado. ¿Para qué? Si Dios no existe. Herodes es la mundanalidad total que trata de convencernos a todos de que Dios no existe. Grupo número 1. Grupo número 2, los entretenidos con las cosas de este mundo. Los que la parábola del sembrador dice el afán de las cosas de este mundo, de la riqueza, el grupo del que hablaba recién. Están entretenidos, creen en Dios, le dejan un lugarcito en su vida a las cosas de Dios, pero la realidad es que su tesoro está puesto en las cosas de este mundo. Grupo número 3, los religiosos de la falsa religión, la mayoría de los religiosos. Ese tercer grupo está más complicado que el segundo y que el primero, porque tienen de qué agarrarse. Cuando vos le decís arrepentite, básicamente te van a decir de qué si yo ya me vengo ocupando de esto hace un montón de tiempo. A mí me preocupan los perdidos, hablando en términos que todos nosotros estamos acostumbrados a usar, los que venimos de hace mucho tiempo en la iglesia. Pero más me preocupan los salvados, porque los perdidos, mirá, los del grupo número 1 pecan de indiferentes, los del grupo número 2 pecan de idólatras, a las riquezas, a los bienes de este mundo, al yo, al ego. Los del grupo número 3 matan a Jesús. Los que tienen la lucha más encarnizada contra Jesús ni siquiera son los mundanos de la Agenda 2030 o los ateos. Pues si los peores enemigos de Jesús, ¿quiénes son hoy? Los ateos. No, los peores enemigos de Jesús hoy en día son los falsos cristianos. Son los que más persiguen a Jesús. Porque un ateo, ¿cómo trabaja? Niega rotundamente. Uno del grupo 2, un materialista, tergiversa. Dice, Dios es las bendiciones que estoy teniendo. Yo soy cristiano, yo estoy bien porque si no Dios no me bendeciría. Es un poquitito más difícil darse cuenta que está equivocado que en el caso del primer grupo que dice Dios no existe. No, listo, ya está, lo descarto. El grupo 2 dice, sí, Dios existe a través de las bendiciones que me da. Ahí es donde yo lo puedo ver. Entonces ese ya empieza a guiar a las personas a un Jesús que no es Jesús, que no es el verdadero Jesús, pero por lo menos presenta un Jesús. El Jesús que le importan las cosas terrenales. El problema es el del grupo 3, porque el del grupo 3 te presenta a un Jesús, viene a ser bautizado por Jesús, acepta el mensaje.
Es un religioso importante. Coincide en casi todo. Dice casi todo bien. Pero al final del mensaje tiene una cosita que invalida todo lo que dijo antes y lo convierte en un falso cristiano. Esa cosita, ¿sabes cuál es? Que en el fondo hay una pequeña obra que hacer. Hay algo pequeñito que vos tenés que hacer y que te dice Él a vos que vos tenés que hacer para ser salvo. ¿Y sabés lo que está haciendo? Cuando te da esa pequeña obra que vos tenés que hacer, está invalidando el mensaje de arrepentimiento. Porque el mensaje de arrepentimiento de Juan es este: te tenés que arrepentir de todo. No hay nada bueno en vos. Nada bueno en vos. Y ese religioso te dice: no hay nada bueno en vos, excepto la capacidad que todavía tenés de tomar tu decisión de arrepentirte. La capacidad que tenés de volverte a Jesucristo. Nosotros tenemos que predicar un evangelio de arrepentimiento, que es un evangelio de incapacidad. Es un evangelio de incapacidad. Y en este lugar a donde nosotros nos toca vivir, hermanos, tenemos que redoblar la predicación de este evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en un lugar en donde ha preponderado durante los últimos 70 años el mensaje del grupo número 3. Un mensaje de acercate a Jesús, pero acercate vos. El mensaje de Juan era: arrepentite de lo que sos. Arrepentite no de lo que haces, de lo que sos, de tu naturaleza. Por supuesto que el llamado al arrepentimiento suena como Juan llamando a hacer una obra, la obra de arrepentirse. Pero nosotros tenemos que entenderlo en el contexto de toda la Biblia. En el contexto de toda la Biblia, el llamado al arrepentimiento no es un llamado a una obra, es un llamado a una respuesta a la obra regeneradora del Espíritu Santo. O sea, yo no le llamo al muerto que está dentro de la tumba y le digo: salí de la tumba. Yo le llamo al muerto que está dentro de la tumba y le digo: responde al milagro de la resurrección que acabás de recibir saliendo de la tumba. Y el muerto, porque ha recibido el milagro de la resurrección, sale de la tumba. Ese es el llamado de Juan. Arrepiéntanse los que están muertos. Todos sabemos, por el contexto del resto de la Biblia, que ninguno de los que iban a Juan se iban a poder arrepentir si no recibían el don del arrepentimiento de parte de Dios. Por eso Juan va a hablar de los falsos arrepentidos. Les va a decir: ustedes son falsos arrepentidos porque los frutos de su vida no certifican que su arrepentimiento sea verdadero. Por eso les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que certifiquen el verdadero arrepentimiento. Siempre le digo a mi familia: ojo, nosotros estamos en peligro. ¿Saben por qué? Porque hacemos buenos estudios todos los domingos. Porque tenemos de qué agarrarnos. Porque no somos como los otros. Y cuando me encuentro diciendo eso, digo: qué cerquita que estoy del fariseo. Gracias, porque no soy. Que Dios me libre y me guarde de agarrarme de eso. Entonces siempre le digo a mis hijas: no te vayas a agarrar de lo buena hija que sos. Porque te quedaste sin Jesús. En el puente de religarte a vos con Dios, en vez de meterlo a Jesús, te metiste a vos, tus buenas obras. Lo que más me asusta, hermano, no son los del mundo, somos nosotros. Nosotros, pues sí, Mauro, pero nos está incluyendo a nosotros los que estamos alrededor de esta mesa, sí. Y no me voy a cansar de predicar esto, porque los que mataron a Jesús fueron los que en ese tiempo eran como hoy nosotros. No eran los del mundo, no fueron los romanos. Los romanos fueron la herramienta, ni siquiera los romanos. Nosotros hoy le tenemos que predicar el mismo mensaje que Juan, predicárselo a las personas. El Evangelio de Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ustedes se imaginan lo que sería una iglesia en donde las personas que están en esa iglesia se identifican más con el fariseo de adelante de la sinagoga que con el publicano de atrás. La humildad empieza en: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros nunca vamos a salir de ahí. Siempre tenemos que quedarnos empantanados en ese versículo. El día que vos te saliste de ese versículo y creíste que el arrepentimiento fue tu acto de iniciación al cristianismo, perdiste. El versículo de arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, deja de ser para vos el día que dejás de ser pecador. Cuando ya no seas más pecador, ya no tenés más nada de que arrepentirte. Juan el Bautista prepara el camino para el ministerio público de Jesús por medio de su predicación. La herramienta es el Evangelio. Nosotros no podemos usar
la herramienta del Evangelio para prepararle el camino al Señor si nosotros entendemos mal el Evangelio en el sentido de que nosotros no nos autoevangelizamos todos los días? Vamos a predicar el Evangelio como religiosos, vamos a predicar el Evangelio como aprendido el Evangelio. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio desde las lágrimas producidas por lo que nosotros somos frente a Dios. Cuando a mí cada día Dios me perdona mis pecados, eso es el estímulo correcto para ir a decirle al otro: arrepentite de tu pecado como yo me estoy arrepintiendo de los míos. Vos y yo estamos en la misma. No vengo a hablarte desde arriba. Vengo a decirte que vos y yo necesitamos un Salvador. Y ese Salvador te ha acercado. Cuando nosotros no predicamos el Evangelio desde esa posición, obviamente Dios por su misericordia puede salvar a las personas. Pero la idea no es que hablen piedras. La idea es que hablemos nosotros. Juan el Bautista fue un nazareo consagrado a Dios, separado del mundo, con prioridades diferentes a las de cualquier persona terrenal, consistentes en llamar a las personas al acercamiento al reino de los cielos por medio del arrepentimiento. Es decir, que Juan denunciaba los pecados. En cierta manera, todos nosotros los cristianos somos nazareos porque damos señales que desencajan con el mundo, como el pelo largo, la abstinencia de cosas que todos consumen, y nosotros nos abstenemos, y en lugar de eso consumimos langosta. Porque ¿qué estamos haciendo ahora acá? ¿Un asado? ¿Qué estamos haciendo cuando vemos menos series y hacemos estudios bíblicos con nuestra familia? Estamos desencajando. ¿Qué estamos haciendo cuando nuestras hijas desencajan en la escuela? ¿Qué estamos haciendo los que somos padres de niños que están en edad escolar y nuestros niños empiezan a hablar otro idioma que no es el que hablan los compañeros y las familias nos empiezan a mirar de reojo? ¿Qué estamos haciendo cuando los mismos cristianos nos miran de reojo porque no utilizamos artimañas para atraer gente a la iglesia? Ni siquiera con buena intención. Y simplemente predicamos un mensaje que no pareciera estar interesado en caerle bien a la persona que lo escucha, aunque lo hagamos con amabilidad y cortesía. Y los demás cristianos de las otras iglesias nos miran y nos dicen: ¿por qué eso es tan bíblico? ¿Por qué tanta doctrina? ¿No es que la letra mata? ¿Por qué juzgás? Nosotros no estamos para juzgar, estamos para amar. Estamos desencajando, hermano. Sí, imagínense a los religiosos de esa época diciéndole a Juan el Bautista: ¿cómo arrepentido? En el medio de los judíos vas a estar diciendo que arrepentido, nos estás tratando como paganos. En cierta manera, todos nosotros los cristianos somos nazareos porque damos señales que desencajan con el mundo, como el pelo largo y la abstinencia de cosas que todos consumen, con el objetivo de llamar la atención de las personas y exhortarlos a volver su mirada a Cristo. Esto implica un precio para nosotros de incomodidad, crítica y persecución. Una iglesia donde sus miembros están vivos incomoda al mundo con la predicación del Evangelio. Alguien que busque Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hermano, necesitamos tener problemas. Necesitamos que hablen mal de nosotros, porque eso va a significar que estamos predicando, estamos incomodando con el llamado al arrepentimiento. Por supuesto que nosotros no vamos a ir a buscar eso a propósito. Lo que quiero decir es que eso va a venir y nosotros los necesitamos porque va a depurar la iglesia, porque va a depurar la fe verdadera de los que verdaderamente tienen fe verdadera, y también va a depurar la membresía de la iglesia de los que no tienen que estar adentro de la iglesia. Cuando nosotros empecemos a predicar un evangelio que no sea de prosperidad, un evangelio antropocéntrico, los que son antropocéntricos porque no han tenido la luz no han recibido el don del arrepentimiento, esos van a dejar nuestras iglesias, se van. Y yo ya renegué muchos años en mi vida con iglesias llenas de gente que no tenía que estar adentro de la iglesia. Entonces ahora estoy dispuesto a predicar lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Cosa de ahorrarme muchos problemas, porque igual voy a tener problemas. Porque los cristianos somos especialistas en dar problemas, por el orgullo, por todo, pero por lo menos un cristiano con el Espíritu Santo tiene la promesa bíblica de la santificación progresiva. Si eso nos espera adentro de la iglesia con cristianos verdaderos, yo no quiero agregarle a la iglesia cristianos falsos por impericia, porque ya tengo preparado un trabajo muy grande adentro de la iglesia. Hermanos, los que hemos estudiado un poquitito más la Biblia sabemos que las cartas de Pablo, cuando uno estudia el contexto y lo que estaba pasando en cada una de las iglesias a las que él le escribía cartas, casi que cuando lo estudias te dan ganas de salirte de la iglesia, porque decís: miércoles, si eso pasaba en las iglesias que Pablo fundó, los cristianos necesitamos una depuración a través del mensaje bíblico, de la palabra de Dios, del verdadero evangelio. Necesitamos persecución. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En la antigüedad, los padres de los judíos, o sea, las generaciones anteriores,
hablaban bien de los profetas que les rascaban el oído, o sea, que les decían cositas lindas. Y echaban en pozos a los profetas que les decían, no, están haciendo las cosas mal, va a venir un enemigo del norte, a través del cual Dios va a llevar adelante un castigo hacia ustedes. A esos profetas los tiraban adentro de un pozo. Pero a los profetas que les decían, está todo bien, qué bueno que son el pueblo de Dios, qué bueno que llevan adelante su rituología en el templo, quédense tranquilos, no va a venir ningún enemigo del norte, lo que dice Jeremías es mentira. A esos, los judíos de aquellas generaciones decían, este es un verdadero profeta. Leía una propaganda de una iglesia que decía, este domingo nos visita el profeta fulano de tal, hay una palabra de bendición para vos. Yo te voy a decir cuál es la palabra de bendición que hay para vos. Sos un maldito. Esa es la palabra de bendición. Arrepentite porque hay una maldición sobre vos. La mejor palabra de bendición que vos le podés dar a una persona es arrepentite porque está maldito, por Dios. Porque esa es la verdad. Vos decís, pero me van a perseguir. ¿Y de qué es lo que habla este versículo? Necesitamos ser perseguidos. Entonces, no podemos hacer iglesia si no estamos dispuestos a salir del closet. Hermano, ese pasaje de los padres del ciego, que los líderes religiosos le preguntan, ¿quién fue el que sanó a su hijo? Yo no sé, pregúntenle a él que ya es grande, porque tenían miedo de que los excomulgaran de la sinagoga. Y después otro pasaje que dice que muchos creían en Jesús, pero no se animaban a decirlo por miedo a los líderes religiosos. Empiecen, hermanos, a autoinmolarse en frente de sus familiares. No sé si ya lo están haciendo. A mí me corresponde decir esto ahora. Cada uno sabe en qué medida y con qué sabiduría lo aplica a su vida. Empiecen a salir del closet, a autoinmolarse, a decir arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, cuando estés con tu pariente, cuando estés con tu amigo, cualquier persona, vos tenés que encontrar la manera, ¿sí? Porque hay ahí un caminito para seguir. Pero si a la larga o a la corta de tu amistad y tu relación con esa persona, vos no le dijiste, mirá, hay una necesidad de arrepentimiento y hay una solución, y le explicaste el Evangelio, sí, pero yo le di un buen ejemplo, sí, pero tiene a mi familia como ejemplo. Está bien, hermano, no desvalorizo eso, pero el Evangelio es un mensaje, que es, Dios es santo, nosotros somos pecadores, por eso nos tenemos que arrepentir, Cristo es el medio y hay una respuesta que Dios exige de nosotros, que es arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesucristo. Si en la relación que vos tenés con cualquier persona, en algún momento de esa relación, más bien temprano que tarde, vos no le dijiste eso, el rol de la iglesia es proclamar a los muertos espirituales la vida que hay en Jesucristo. Luego de que algunos de estos elegidos sean despertados por el Espíritu Santo y edificados para la obra del ministerio, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado fue un mensaje predicado por Juan el Bautista, pero también fue un mensaje predicado por Jesús y por los apóstoles. Y es el mensaje que nosotros debemos predicar porque el Evangelio es la solución al problema del pecado y no tiene sentido predicar el Evangelio si antes no establecemos cuál es el problema que el Evangelio viene a solucionar. Juan 5:25. Juan el Bautista predicó arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos predicaron arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. No es cuando algo queda fuera de época, desactualizado, o sea, nunca pasa de moda ese mensaje del Evangelio. Nunca deja de ser necesario o aplicable. El problema de tu amigo, ¿sabes cuál es? Que está muerto. Trátalo como a un muerto. Cuando vos piensas en tus familiares, trátalo como un muerto. ¿Qué significa tratarlo como un muerto? Dale la única esperanza que le queda. No le des religión. No le digas que venga a la iglesia, por favor. No le des moralismo. ¿Sabes por qué? Porque no puede. Porque está muerto. No puede. Las personas no podemos cambiar. Vos no podés cambiar. Eso vos tenés que aprender. Vos no podés cambiar. Vos podés maquillarte. Pero no podés cambiar de adentro. Lo que necesita es un cambio de naturaleza. El Evangelio es la buena noticia de que eso es posible. Entonces, entendamos cuál es el problema. Las personas están muertas. Nosotros venimos de estar muertos. Prediquemos un evangelio que sea en consecuencia del diagnóstico correcto. No prediquemos un evangelio de moralidad, de venir a la iglesia y cambiar tus hábitos, porque lo único que estás haciendo es maquillar muertos, como se hizo siempre. Pero todos sabemos que nadie se acuesta a dormir con un muerto maquillado. Ya hiede, Señor. ¿Viste? Como le dijo una de las hermanas de Lázaro a Jesús, no abras la tumba porque ya hiede. Y por eso la iglesia en América Latina está como está,
Por eso hiede la iglesia en América Latina. Por eso ensucia la imagen de su Señor. Por eso no trae personas al Evangelio. Por eso desacredita. Porque hiede, porque está llena de muertos. Pero la culpa no es de los muertos, es de los que predican el Evangelio, porque no lo predican. Porque predican un Evangelio atractivo para muertos. Esto indudablemente traerá antagonismo y persecución, lo cual en realidad constituye una buena noticia porque es la muestra de que la iglesia está cumpliendo con su tarea. Mateo 10, 34 al 36, por favor. Volviendo al tema de la persecución, del antagonismo. Anacrónico era la palabra. El Evangelio nunca es anacrónico, nunca era de otra época y ahora ya no aplica más. Aunque parezca un mensaje loco, desquiciado, poco atractivo, poco marketinero, es el Espíritu Santo el que lo hace glorioso y poderoso para salvar a las personas, incluso a pesar del hecho de que está en vasija de barro. Hermanos, nosotros ilustramos el Evangelio, porque nosotros somos las vasijas de barro. En el contexto del pasaje que utiliza vasija de barro se refiere a una pelela, digámoslo ya como hay que decirlo. Las vasijas de barro se usaban, está bien, para guardar tesoros escondidos, o sea, para guardar cosas, y en ese tiempo no dejaban la plata en el banco, la metían dentro de una vasija de barro, la tapaban y hacían un pozo y la escondían. Pero no, el uso que se le da acá es el uso de las vasijas de barro que se usaban para los desechos orgánicos de una casa. Por desecho orgánico le hace cáscara de papa y papa procesada. Ahí Dios pone el Evangelio. Y eso ilustra el Evangelio. Porque la gente tiene que decir, y la verdad, que si el Evangelio es una solución para vos, deberías poder serlo también para mí. Porque vos sos un desastre. Yo te conozco de antes a vos.